Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos. Dánico, ¿por qué tanta seriedad? Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto. No. A mí ponme la radio. Mi nombre es Daniel Osoya, soy un maestro Pokémon. Ay, no. Edición limitada, cosplay, cartelera, comic store, gadgets, otaku. Bienvenidos a Mundo Geek. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. Recuerden, todos los martes de 5 a 6 vamos a estar hablando de todos esos mundos que nos fascinan, de los otakus, de los geeks, de los animes, de todo lo que a ustedes les interesa. Y en esta ocasión, como nosotros se los hemos repetido muchas veces y por primera vez, una oyente del programa, no quiero decir nombres, Gabriel Hernández, nos pidió que habláramos de un tema en específico, pero como de ese tema en específico se me hacía muy pequeño, vamos a hablar de otro. No se crean. Vamos a hablar de algo relacionado, que es el coleccionismo de los juguetes, porque a ella le interesaba. De hecho, me mandó un artículo de Micro Machines que están regresando y traemos a expertos que se dedican completamente a este mundo. Me acompañan en la mesa virtual, como siempre, mis compañeros, amigos, geeks, gamers, animes, otakus y demás. Paco Toño, que está en los controles. Si sale algo mal en el internet, ya saben, échenle la culpa a él, no soy yo. Paco Toño, ¿cómo estás? Muy bien, listo de aquí para platicar un rato sobre este tema muy interesante, porque seguramente muchos ni siquiera saben que existe este tipo de ventas que vamos a platicar. Sí, este mundo es un mundo que está un poco escondido y los que lo descubrieron pues lo están gozando al máximo. Daniel Lozoya, ¿cómo estás? Dani, ya regresaste con las momias de Guanajuato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Claro, aquí andamos, ya por fin de vuelta. Fue a visitar a un amigo al museo. Exacto, aquí esperando también ofertas o a ver qué pasa, ¿no? El profe Ron que anda corriendo en el cerro o en algún lado, por eso silencia su micrófono en estos momentos, pero aquí está también para platicar con nosotros y hacer preguntas. ¿Cómo estás, profe? Se nos fue el profe, ya nos respondió. Quítale el silencio, profe, si no, no puedes hablar. Así funciona la tecnología. Hombre, espérame, estoy corriendo. ¿Qué onda, profe? Sí. No, hombre, todo súper bien, aquí aprendiendo. Como siempre, aprendiendo de un mundo diferente. Porque de esto no tenía ni idea. y lo peor, así es. Aquí se van a ir todas tus quincenas, déjame te advierto de una vez. Y nuestros invitados del día de hoy son Fernando y Hernán Silva. Ellos son dueños de una marca en internet que se mueve a través de Facebook que se llama Yeye Toys Vintage. Y nos vienen a platicar de todo esto que es el coleccionismo, cómo se ha dado el fenómeno y también cómo se ha resurgido incluso dentro de la pandemia, porque aunque no lo crean, se sigue moviendo este mercado. Y sobre todo, preguntarles en qué se basa este mercado, porque hay cosas que uno diría, ¿cómo puede ser algo así coleccionable? Y resulta que es lo más deseado por el mercado. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué onda? Buenas tardes. Bien, aquí andamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Saludos desde acá, desde Guadalajara, a todos nuestros amigos de San Luis Potosí. Y aquí, aportando un poquito en el tema que es algo nostálgico y a la vez nuevo en internet. Esa es la palabra mágica, yo creo, en este tema del día de hoy. Bueno, en casi todos los temas que tocamos, ya sean videojuegos y demás. La nostalgia es lo que vende el día de hoy. Primera pregunta, ya después mis compañeros panelistas de aquí de la mesa virtual también podrán hacer sus preguntas, pero yo la primera pregunta, ¿cómo se vuelve algo coleccionable? Porque el otro día me tocó ver precisamente que a ustedes les piden mucho un juguete, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo lo que es Star Wars, si no me equivoco, pero para que ustedes sepan, Star Wars en su momento no se daba abasto y le daba concesiones para producir los juguetes a ciertos países, entre ellos México, y hay una marca que sale, digamos que parece incluso hasta pirata el juguete comparado con los juguetes Kenner, que son los originales, que son los que conocemos, y se han vuelto muy coleccionables, todos los quieren. ¿En qué se basan la gente, digo ustedes que ven el movimiento de la gente, en qué se basa la gente para hacer algo coleccionable o para decir esto, o ustedes como vendedores para decir esto me va a dejar dinero en el futuro, lo tengo que conseguir, lo tengo que comprar?
¿Cuál es la dinámica en este ambiente? Sí, mira, principalmente hay que aclarar una situación ahí en la cuestión del manejo del ramo, por decir, cada línea de juguetes tiene su nostalgia muy particular. Tocando el tema de Star Wars, que es una franquicia, yo pienso que es la franquicia más completa y más rentable para los creadores de Star Wars, que en este caso originalmente fue George Lucas. Es un fenómeno que se viene dando desde la época que a mí me tocó de niño tener la oportunidad de tener esos juguetes, y que con el paso del tiempo muchos, así como yo, no tuvieron la oportunidad de tener las colecciones completas. El internet te permite ahorita adquirirlos. Ahora, te vas dando cuenta de una situación muy peculiar. Tocando el tema, por sí, de los juguetes coleccionables, hablando de Star Wars, como comento que para mí es la franquicia más fuerte y más rentable, sí hubo un fenómeno que no se daban abasto porque fue tanto el éxito de las películas que ellos pensaban cuando sacaron las líneas en Kenner, que fue la que originalmente produjo los moldes, las figuras, los prototipos para sacar cada figura y personaje que salió en la película. Así como iba saliendo, como todos conocemos, la primera película, la segunda y la tercera, que fue el primer tiraje, así sacaron en juguetes cada uno de los personajes. Estados Unidos produjo sus líneas en 1977, las primeras figuras, y fue muy bien aceptado a nivel Latinoamérica y en Europa y en el resto del mundo, pero empresas que se dedican a la industria del plástico solicitaron en convenio con Kenner los permisos y las patentes para fabricar los juguetes. En el caso muy particular de México, ingenieros mexicanos, mecánicos eléctricos y una industria fuerte que en ese tiempo ya se dedicaba a fabricar plásticos, hay que establecerlo así, que era Lili Ledy. Lili Ledy ya estaba en el mercado. Entonces, cuando se le da la oportunidad y entra al mercado y llegan a unos convenios con los americanos, producen las mismas figuras, pero con ciertas distorsiones. ¿Esto qué quiere decir? Que los moldes eran réplicas de los moldes. Tenían que ir a China para poder replicar los moldes que les mandaban para poder fabricar en serie mayor demanda que solicitaba la gente. Entonces era tanta la demanda que no se daban abasto. Entonces, también al mismo tiempo, como fue tanto la euforia por esas figuras, que salieron, hablando en la cuestión de la producción en México, no salían idénticas las figuras a como las producían en Estados Unidos. En ese momento, todos los que se dedicaron a trabajar para Lili Ledy, trabajadores que se ha contactado con ellos a través del coleccionismo y ha platicado el coleccionismo con ellos, resulta que no era con la mala o buena intención de sacar esas variantes que nosotros le llamamos ahorita ya de grandes. Nosotros que de niños teníamos esos juguetes y que no sabíamos lo que teníamos en nuestras manos más que era un simple juguete novedoso y bonito, con el paso del tiempo el coleccionismo se vuelve atractivo por la historia que tiene esa figura, por lo que te llena de recuerdos a ti ahorita que tú tienes de entre 40 y 50 años en esta actualidad, lo que tú tuviste de niño de 6 a 10 años, ¿sí? Entonces, realmente la franquicia eso es lo que tiene, o sea, lo vuelve interesante porque obviamente los moldes aquí en México, la producción era 5 o 10 veces menor que la Kenner, entonces, obviamente que tenía sus peculiaridades y tenía sus variantes de producción. Si una figura en Estados Unidos se fabricaba sobre ciertos lineamientos, ciertos prototipos, había cierta, un estatus de lo que viene siendo control de calidad y controles de calidad, obviamente que en México no seguían los mismos patrones, ¿sí? Un ejemplo, hay unas figuras que en Estados Unidos, el famoso Yagua, podemos mencionarlo aquí, lo manejaron con su vestimenta uniforme y aquí las costureras de Lili Ledy se les ocurría cortarles la capucha porque por la facilidad de vestirlo. Y resulta que una figura de esas ahorita a nivel mundial es codiciadísima por los coleccionistas, porque si tú encuentras ese Yagua marca Kenner en toda Europa o en toda América, encuentras 10 veces o 20 veces más que la mexicana que se produjo, que fue la de la capucha removible.
otras figuras muy difíciles como el que fue Squid Head de capa tinta. En ese tiempo, lo que sucedió en México es que, como todos decimos, ¿no? Desde antaño ya se venían haciendo las mexicanadas. Entonces, ¿qué pasaba? Que había figuras de línea en producción de Lili Ledy con ese mismo tipo de tela, pero para otras muñecas Sí. o otros monitos, y para no desperdiciar ese tipo de telas, lo agarraban y hacían el recorte y la fabricación para el Squid Head de capa tinta. Pues ahorita en la actualidad una figura de esas tiene 5 o 10 veces más valor que la americana, ¿no? Por el hecho de que salió esa variante. Y así como en México, hubo también en Argentina, hubo en otros países, en diferentes líneas, pero hablando específicamente de Star Wars, esas peculiaridades pasó. Entonces, como hubo esas cosas muy, muy de nosotros en México, la producción de la empresa Lili Ledy que cerró a mediados de los 80s, los coleccionistas la buscan simple y sencillamente porque no es tan común a nivel internacional y porque tenían los derechos del origen que fue Kenner para fabricar originalmente las figuras, pero como eran réplicas de réplicas, no eran idénticas las figuras, tenían variantes en pintura, tenían variantes en su atuendo, y los colores con los químicos que combinaban en los plásticos de los moldes también tenían otro tipo de tonalidades. Todo eso lo volvió más atractivo para el coleccionismo y por ende, si tú buscas una figura, es muy difícil que encuentres una figura de esta línea en buen estado, porque también nosotros por tradición cultural, ¿qué hacíamos con los juguetes? No los agarrábamos y los poníamos en el juguetero, los agarrábamos y en un bote y les dábamos cuerda. Entonces, yo así lo viví. Mi hermano todavía le tocó una etapa así. Entonces, tú ahorita, en el caso de nosotros que está muy de moda esto de lo vintage, que la gente está volcada por la cuestión de la nostalgia, por la cuestión de recordar los bonitos momentos que tuvimos de infancia, pues obviamente que es difícil que encuentres una figura de este tipo, como te acabo de explicar, en buenas condiciones, como tipo nunca jugado, imposible prácticamente. Entonces, tú sabes que como ser humano, lo que te vuelve interesante es lo prohibido, lo imposible, lo que no está fácil de conseguir. Entonces, en esas características se vuelve el vintage. El vintage, y en el tema del universo de los juguetes, entre más difícil, entre más cosas le pongas para poderlo conseguir, más queremos tenerlo, ¿sí? Sí. Eso ya es como naturaleza de la gente, del ser humano. A ver, Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso es lo que hace que todo el mundo lo busque y busque ciertas cosas, ¿no? A ver, ¿tienen alguna pregunta? Digo, porque yo sí tengo una ahorita. ¿Tiene alguien levante la mano? ¿No? ¿Nadie? Qué bueno. Otra pregunta referente a los juguetes. Hablando del tema de Micro Machines, que fue el que provocó este programa, en algún momento los juguetes todos eran enormes. Las muñecas, los monos, todos eran enormes. Si no recuerden, Chucky, todos eran tamaño mínimo, tamaño niño de 2 años. Y de repente empezaron a hacerlos más chicos, y de hecho creo que uno de los que marcó esa diferencia fue G.I. Joe y Star Wars, que los hicieron ya pues del tamaño de una palma, un poquito de una cuarta de mano más o menos. No sé qué. 3 pulgadas. Ándale, tienen una cierta medida, no me la sé. Y después llegó y entonces todos querían el más chico, y después llegó Micro Machines con sus carritos micro pequeños que también se volvieron un boom. Todos lo tuvimos, o por lo menos la mayoría intentamos tenerlo porque nos gustaban. Y después otra vez, vámonos hacia lo grande otra vez. Hubo y de hecho, creo que una vez lo platicamos con ustedes, chicos, con Fernando y con Hernán. Estuvo el buque, el portaaviones, un portaaviones del tamaño de un cuarto. Y todos lo queríamos, no sé por qué, pero todos lo queríamos. Y yo nunca en mi vida ni siquiera lo vi en las tiendas de aquí de México. Y otra vez, por ejemplo, vuelve el boom ahorita del Micro Machine. Están haciendo otra vez, por ejemplo, yo tengo, la verdad este solo es un comercial para presumir, tengo un halcón milenario de Micro Machines y se abre y se hace un set pequeño y adentro tiene otro halcón milenario pequeño. Entonces, está volviendo el boom. La gente, los niños actuales no los conocían y por eso es novedoso otra vez. O realmente somos nosotros, la gente adulta grande, que somos los que estamos queriendo otra vez los mismos productos de antes. Mira, respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que también tiene sentido lo que tú comentas.
yo he estado pues sí platicando con muchos coleccionistas y como te repito, a mí me tocó la muy bonita etapa de los 80s, que fueron varias líneas, y lo que tú mencionas de Micro Machines entró entre finales de los 80s, principios de los 90s con todo, porque la empresa Galop, que era la que los patrocinaba, tenía un prototipo, como tú dices. El mercado que quería manejar Micro Machines era un mercado que no había. Entonces empezaron por ahí, incluso ellos mismos hicieron innovación y manejaron los mini Micro Machines, Sí, que fueron todavía. más pequeños todavía. Entonces, que siendo eso fue lo que sinceros, traía hoy en mi- día nadie los hace porque son peligrosos para No. los niños. Porque se los Así pueden es. tragar y demás. Y antes les valía, nos daban todo lo que salía de juguetes y experimentaban con uno. Sí, lo que pasa es que los estándares de calidad de aquel tiempo eran hasta cierto punto un rango. Y ahorita este rango ha cambiado, o sea, ya el rango es mucho mayor, que tienes que cumplir con esos parámetros, y por eso ya no todos le entraron a esa línea. Pero Micro Machine fue novedoso por eso, o sea, lo que ellos vendían era que no tenían en el mercado ni siquiera la competencia que se puede nombrar, que es Hot Wheels. Hot Wheels tenía sus líneas y no le interesaba manejar los minis. Hot Wheels en ese momento, su línea era todo lo que abarcaba, incluso pagaba las patentes de las líneas y se metía con Star Wars, se metía con He-Man, para darle variantes a sus juguetes. Pero hasta ahí. Entonces, o con Disney, ¿no? Pero en el caso de Micro Machines, lo padre de esas líneas es que fue novedoso por el tamaño, la calidad, y que venían acompañados no nada más las líneas de figuras, sino que venían sets como autolavados, estaciones de bomberos, venían aeropuertos, o sea, todas las líneas que tú te imaginaras que tuvieran que ver con los vehículos, venían. Ahora, eso fue en las primeras que nosotros le llamamos las waves, los primeros sets. Ya después Micro Machines, cuando atacó todo lo que podía haber atacado, que eran carros normales, deportivos, bla, 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 se mete a las patentes de otras líneas, entonces empieza a sacar lo que tú acabas de mencionar. Paga las patentes y se mete a sacar líneas de Star Wars, donde en Star Wars, obviamente, que te vuelvo a repetir, es una franquicia de las más fuertes o la más fuerte, y mete las naves con el tinte y el toque de Micro Machines, obviamente en pequeñito. Empieza a meter también, aparte de lo de Star Wars, se mete pues con otras líneas de juguetes, como son He-Man, o vamos del universo Mattel, y también lo saca, o diferentes tipos de patentes que logran concretar, y de esa manera abarcan ellos un universo más fuerte, pero sin dejar el tema esencial, que son las figuras micro, ¿no? Y en tema de esto de lo coleccionable, yo siempre lo he comentado, o sea, a final de cuentas, todos tendemos a regresar a lo mismo. En la vida yo pienso que no nada más en los juguetes, el ser humano tiene un origen, vas desarrollando cierta trayectoria y vas a terminar regresando al mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando hay una situación de moda, ponte a analizar, y yo lo he checado, y fíjate bien que sí concuerdan muchas cosas en el que experimenta uno como niño, como ser humano, muchas cosas, y vas a regresar al mismo punto. Entonces, es como ley de vida. Entonces, esto que a nosotros nos tocó como moda de niños, lo presentamos ahorita, es un trancazo ahorita, otra vez todo lo vintage. Las empresas fuertes se vuelven a dar cuenta que lo tienen que volver a reeditar, y les es un éxito. Un ejemplo en la línea también de Star Wars, fíjate que están sacando ahorita la línea vintage, que es nueva, pero con los moldes de hace 40 años. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque tienen estudiado el mercado y saben perfectamente que les es atractivo a los chavos de ahora, ¿no? Entonces, ahorita está como una moda, que nosotros, que sí nos tocó vivir ese tipo de líneas de juguetes en todos los aspectos, ahorita se está retroalimentando y se están empezando a poner como una moda, ¿no? Entonces, sí está interesante y es un fenómeno muy padre que está sucediendo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo tengo muchas y ya no los voy a dejar hablar. A ver, Paco, pa. Sí, bueno, ya que he estado viendo los programas de ustedes, y de hecho por ustedes empecé a ver otros que ustedes mismos me han compartido, he visto mucho marca en que insisten de dónde son los juguetes, de qué país o de qué lugar son. Y yo quisiera preguntar en ese aspecto para ti, que has vendido, ¿verdad? En base a de dónde viene el juguete, porque he visto que dicen que de Taiwán, que de México, creo de Brasil, o no sé, el chiste es que de diferentes países. ¿Qué es lo que lo hace tan importante de cada país? Nada más
el que consigas algo de tu país o que tiene una marca más importante o que fue un más detalle o que, en qué se basa para que escojan eso del país? ¿Qué es lo que lo hace importante? Pues yo creo hasta los errores, ¿no? Como decía hace rato. Sí, es lo que les comentaba. Lo que pasa es que ya cuando te metes dentro del grado de la gente que colecciona, el que colecciona, desde el que tiene 5 figuritas nada más, ya es coleccionista, porque está dedicándole tiempo, dinero, esfuerzo y nostalgia y todo a una situación, y ya es coleccionista. Pero el mismo coleccionista, dentro del mundo del coleccionismo, hay grados de coleccionismo, ¿no? Sí, Estamos hablando de los coleccionistas, los clásicos coleccionistas de cualquier cosa, que coleccionas incluso cosas que no son antiguas. Sí, hasta los, Sí, porque los panfletos que te dejan en la calle, ¿no? Así es, que colecta ciertas cosas, ¿no? Puede ser un coleccionismo no vintage, pero dentro del mismo coleccionismo hay grados de coleccionismo. Y eso que tú comentas es cuando tú puedes ir en la situación de una línea como Micro Machines. Micro Machines tiene su originalidad, pues, o tiene su patente de origen en Estados Unidos, pero maquilaba como en otras líneas de juguetes en ciertos países, ¿sí? O en Europa. ¿Esto qué es lo que fue llevando a cabo? Pues que obviamente figuras que se fabricaban acá en Estados Unidos, pues obviamente tenían una característica, y esa misma línea o esa wave tenía diferentes variantes en otros países, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo vuelve a un coleccionista que vaya a buscar esa figura de un país de otro origen, que si yo ya tengo una wave que es de Estados Unidos, voy por la que se fabricó en Europa, en Francia, voy por la que se fabricó en Brasil, voy por la que se fabricó en otros países. Allá te vas brincando el grado de coleccionismo. Sí, ok, el tener como de la mismo personaje de diferentes estilos que hicieron de prototipos en otros países, por ejemplo, quiero entender. Sí, un ejemplo, pues decir, unas de las líneas más exitosas, fue, pues decir, Amos del Universo. Amos del Universo, por decir, hay figuras que aquí en México no entraron, es la realidad, o sea, que no entraron, y que ahorita, pues ir con la magia del internet, con ciertas empresas internacionales que te ayudan a traer figuras de otros países hacia contigo, pues ya las puedes tener en tu mano, ¿no? Pues ir, Micro Machine, como les repito, tenían variantes y tenían orígenes, y ahorita tú puedes conseguir líneas de Micro Machine fabricadas en Europa que nunca tú de niño las pudiste tener, y ahorita las puedes tener. Claro, el grado de coleccionismo va aumentando, y lo complicado va aumentando, el costo va aumentando. Entonces va a depender del universo del coleccionismo, tú cómo te encuentras en ese nivel, como para que digas, pues ir una figura de Amos del Universo como esta que ven aquí, pues difícilmente la encontrabas en México, ¿no? O sea, había figuras como los Scarecrow, que son súper demandados, que aquí no entraron a México. Yo de niño, cuando iba a las tiendas comerciales, por no decir marcas, pero yo veía que a medias ponían unas planchas con todas las figuras, y la verdad no pasaban de ser unas 15 o 20, cuando la colección eran como 50. Entonces eso no es cierto, que nosotros de niños, hablando aquí en México, hablando nosotros de pequeños, teníamos todo, no es cierto. Ciertas líneas de producción no se manejaron aquí en México como en otros países. Había variantes, había ciertos límites, no se produjeron toda la gama, y eso es lo que lo hacía en ese tiempo limitado. Ahorita el universo del internet, del Facebook, todas estas oportunidades que tiene uno en conseguir estas piezas, y nosotros que nos dedicamos a intercambiar figuras, a comercializar figuras entre coleccionistas, pues te da abrir esa caja de Pandora que antes estaba cerrada, y que ahorita tú puedes darte el lujo de decir, yo estoy coleccionando cierta línea, como puedes decir Micro Machine, y tengo, puedes decir, Micro Machine americanos, Micro Machine europeos, Micro Machine sudamericanos, ¿no? Denme chance, porque ya saben que el tiempo en radio es cruel, y aquí Jonathan ya me está haciendo gestos muy groseros, entonces vamos a ir a un corte y regresamos. No se vayan, porque Hernán está hable y hable, y tenemos que darle chance a otro de que hable más en la mesa. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek.
Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek. Recuerden, para los que llegaron tarde al programa y lo quieren escuchar completo, siempre está el podcast en Spotify, en iTunes, en Anchor, en Amazon y en muchos otros lados. Nos pueden buscar como Mundo Geek y ahí van a encontrar todos. O pueden entrar a la página de Radio Universidad, radiouniversidad.uslp.mx, y ya encuentran ahí una sección de podcast, le dan clic y ahí pueden encontrar nuestro podcast y otros muchos más que hay aquí en Radio Universidad. Y para que no se pierdan ninguno de los programas. Enrique, Dani, ¿alguna pregunta? Porque yo tengo muchas y si no me arranco y ya no los dejo hacer nada. Enrique, yo creo, porque desbloqueó su micrófono. Va. Sí. Enrique, Sí. Una pregunta. El artículo más caro, así, sin dar exactamente ni hace cuánto, para que tampoco se vayan a poner así como en la mira, pero el más caro que movieron, ya sea que hayan comprado o ya sea que hayan vendido. El más caro, nosotros, pues mira, hay varios, pero el más caro, pues, ¿qué será? ¿El Skerlo? Yo creo... O los Tiger Shark. Mira, hay una línea que se llama Tiger Shark, que son las caricaturas cuando se dedicó a hacer la firma de los Thundercats, de tierra, los buenísimos. Tiger Shark, y en aire, los halcones galácticos. Hay figuras como la línea de Tiger Shark, que su figura oscila los 15,000 pesos, sin accesorios, y las hemos comercializado. O sea, Mako, por decir Mako, que es el tiburón. El tiburón. 15,000 pesos el precio. Para todos los que no conozcan las caricaturas, existe Google, y entonces pueden checarlo ahí. La verdad, ¿no? Es que son caricaturas que nada más nosotros vemos. Que habla de ciertos personajes que al tener contacto con el agua se convierten en un animal marino, ¿no? Como foca, tiburón, ballena, etcétera, etcétera. Una orca. Entonces esas figuritas que son de los 80s, sueltas, le llamamos luz, que no están en su blister porque ya es súper difícil encontrarlas así, oscilan en eso, alrededor de casi $1,000. Y si las encuentras en blister, pues más de $1,000, ¿no? Pero figuras más costosas, sin problemas, pues el Boba Fett de cohete removible anda sobre los cerca de $50,000, ¿no? Sí. Para los que no saben, pueden consultar el Facebook y Toño tiene ahí en su fondo de pantalla las caricaturas, bueno, la imagen. Dani, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, ahí están los Tiger Shark atrás. Sí. El jefe Raya, Mako, Exacto, son esos. Sí, nosotros nos tocó vender hace poquito unas figuras y en eso andan. Jayce y los guerreros rodantes también son muy costosos, por ahí tenemos unos a la venta. Los halcones galácticos. Los halcones galácticos son unas figuras preciosas, sus cromos, y también oscilan entre 5,000, 4,000 pesos cada figura. Sueltas, no en su paquete cerrado. Hay líneas de Star Wars muy caras. He-Man, la línea de Amos del Universo, un He-Man clásico, mexicano, Aurimar, en caja, pues este es el Skerlo, que oscila entre 7,000 y 11,000 pesos. Es de Amos del Universo, original, totalmente vintage, 1981. Con todos sus accesorios, sin estar en caja cerrada, que ya casi no hay, o no, por decir que no hay, oscila los 11, 15,000 pesos. Lo que son las figuras de Amos del Universo, esta figura, pues decir que es una figura Star Wars vintagera, que es Rancor, que es de la figura donde sale con llave de Ho. Esta figurita oscila cerca de los 2,000 a 3,000 pesos sola, ¿no? Es del 83, 85 por ahí, dependiendo del tiraje. Entonces son figuras costosas, ¿no? Tenemos figuras, pues sí, que nos han pedido de la línea de Star Wars, como lo que es el Scott Walker, que que ven aquí, que está nuevo, impecable, que viene en su caja, pues arriba de los 5,000 pesos. Entonces son figuras o estos que son Micro Machine, en la variante Star Wars, que no son tan costosos, pero son arriba de 1,000 pesos, ¿no? Miren en la caja del lado derecho, ahí están las figuras. Regresa a la parte donde está la parte transparente. Para toda la gente que no, para toda la gente de radio que no está viendo el video, porque hay que recordar que estamos transmitiendo en radio, lo pueden consultar en la página de Mundo Geek. En la página de Mundo Geek pueden ver el video, pueden ver los diferentes productos que están mostrando. Dani, tu pregunta. Sí, te decía, ¿qué tanto es la diferencia? Bueno, no sé ustedes que saben más de esto, ¿qué tanto es la diferencia entre juguetes que son restaurados? Porque ahorita que me comentaste, hay juguetes que están vueltos a hacer en el modelo, en el molde antiguo,
Pero tú sabes que, por ejemplo, hay gente que restaura juguetes. Entonces, ¿qué tanto es la diferencia entre el valor de los juguetes que son restaurados vintage a los nuevos que son rehechos completamente, que también son vintage? No sé cuál sea la diferencia entre esos objetos. Sí, es abismal. Mira, esta figura es una figura que es un Zodak de la línea de Amos del Universo que tiene un número de serie. Aquí se fabricaron de una a 10,000 figuras. Ajá. Y esta la hicieron con el molde del 83, pero la fabricaron en el 2000. Esto le baja 10 veces el valor, ¿sí? O sea, el que la hayan hecho otra vez con los moldes de los 80s, pero que la hayan fabricado en el año 2000, pues tiene un valor, pero no como el vintage. Ese mismo cerrado en caja mexicano, Aurimat o Taiwán, pero en caja original te oscila entre los 8 y 10,000 pesos mínimo. O uno mexicano, un He-Man mexicano en su caja con su celofán, que fueron diferentes a las burbujas americanas, anda arriba de 25 o 30 mil pesos, la pura figura original. Entonces, sí hay mucha diferencia. Incluso cuando tú le llamas, agarras una figura y que no trae el brazo original y tú le haces una fabricación y se le insertas, se le conoce como custom, porque lo estás tratando de completar, pero con piezas que no son las originales. Entonces, cuando hablas de custom, pues ya son precios muy bajos, ¿no? Totalmente estamos hablando sobre un precio del 10-15% de su valor real vintage. Entonces, sí es totalmente abismal la diferencia entre una figura original completa con una que restauren, nada que ver. Sobre todo cuando le insertas algún accesorio, alguna parte de su propio juguete, baja mucho su valor, ¿sí? Es preferible para el coleccionismo. Si tú encuentras una figura que le llaman la frase trillada del Santo Grial, una figura que la encuentres sin arma y sin una extremidad, pero que la encuentres original, para los coleccionistas así la quieren, porque es tan difícil a veces de coleccionarla, que así la quieren y así la ponen en acrílico y así la mandan calificar a empresas que te califican, porque hay empresas internacionales que califican todo esto y que, como estas, como la AFA, que te califican, por decir, te califican las figuras y te le ponen aquí un código y te dicen en qué grado están, cuál es el fabricante, cuál es el país, y con eso ya queda un registro internacional. O sea que la industria de los juguetes, sobre todo lo vintage, lo puedes tú registrar para que quede patentado la calidad que tienes tú de figura, y que por ahí varios colegas le llaman como arqueología moderna, y pues en cierta forma tienen razón. Todo este universo de los juguetes pues es como una arqueología moderna. A ver, de ahí me surgieron, me surgieron dos preguntas. La primera, en cuestión de esto de las calificaciones de las agencias de juguetes que te califican, ¿cuánto califica más bien cuánto vale tu juguete o lo demás? Pregunta, ¿cómo es la dinámica? Por ejemplo, digamos, ese juguete que mostraste, que era un muñeco, digamos que tiene accesorios que no trae cuando tú lo mandaste a la AFA, pero después los conseguiste. ¿Hay manera de decirle, a ver, ahora califícamelo, pero con todo esto? No, cuando tienen reglas. Las calificadoras hay 4 o 5 internacionales, una en Europa, otra, 3 están en Estados Unidos y 2 en Europa, perdón. Estas calificadoras lo que hacen es que tienen una regla de juego para que tú entres a su patrón de cliente para calificar una figura. Primero tienes que seguir ciertas normas en el cual te vamos a calificar la figura como nos llegue, ¿sí? Tú la envías, pues en el caso de Estados Unidos tú la envías, haces una guía, la imprimes, llenas los formatos de ellos, mandas la figura por paquetería con exclusividad de Frágil, la mandas, pagas los protocolos, todos los impuestos y todo, y ya los calificadores agarran la figura y sabiendo qué figura es, van a buscar con los fabricantes todos los lineamientos de calidad para ver que se hace una figura primero original. Ellos no califican figuras ni custom, ni repro, ni bootleg, nada de eso. Pues tiene que ser original para identificar el origen del país. Una cosa bien importante que se me pasó a mencionar es que todas las figuras en todo el mundo, si son originales, la palabra trillada original, tienen un registro. Todos los juguetes del mundo que son originales, que pagan impuesto bien y todo, tienen un registro en su figura, donde te dicen del país de origen, el año de origen y ciertas características de la empresa que lo está fabricando. Con esos parámetros le facilitas a la empresa calificadora
que te califica el grado de conservación de la figura, qué tan completa te la están calificando, y en base a esos parámetros y un chorro de cosas que le van checando, como el tipo de color de la pintura, que esté conservada, que esté completa, su atuendo, etcétera, etcétera, y te le van poniendo o te le van depreciando a la calificación. Arrancan de 100 y te le van bajando de acuerdo a cómo van viendo qué es lo que trae y no trae. Entonces, de esa manera es como califican ellos la figura, y obviamente te la aíslan con hologramas, con códigos de barras, con las etiquetas, porque esta es para que tú la exhibas. Se supone que el fin de esto es que tú estás certificando, como cuando tú certificas un documento legal con un notario, estás certificando ante una autoridad que está dedicada a esto, que son especialistas a esto, de que esta figura es auténtica, original y que tiene un grado de conservación. Eso es el fin para conservar esto. Y por ende, los que se dedican a comercializar esto, no tanto para coleccionar, pues obviamente que entre más calificación tenga una figura, su valor comercial internacional a nivel coleccionable es mayor. Bueno, y ahora va la otra pregunta que tenía. ¿Cómo funciona esta dinámica que manejan ustedes y otras páginas? Porque también hemos visto otras páginas de la venta online. ¿Cómo es que se da, por decirlo de alguna manera? Porque la dinámica no es como una tienda común y corriente, que entras, ordenas y te lo llevas, no. ¿Cómo se da esta dinámica con la gente? Sobre todo, digamos, incluso al inicio es un poco de un, digamos, como en el fútbol americano, ¿no? Es un Ave María, porque tú lo compras y a lo mejor te llega, a lo mejor no, porque no los conoces. Ya cuando eres reconocido, pues obviamente te siguen comprando. Pero, ¿ustedes cómo empezaron, cómo lo descubrieron y cómo se dedicaron a esto? Mira, nosotros, yo empecé, como te repito, yo tuve una infancia, también es muy importante recalcar eso. A veces que tenemos la fortuna de que nuestros padres hagan el esfuerzo de que tú de niño tuviste una infancia con ciertos privilegios y gustos a la cuestión de este tipo de líneas de juguete que no eran nada baratos. No eran tan costosos, pero no eran tan accesibles. Entonces, a mí me llegó mucho el recuerdo porque yo tenía muchísimas líneas, como vamos del universo, Star Wars. Tuve muchas líneas, Thundercats. Pues cuando yo veo que el internet empieza a lanzar las propuestas de los en vivos, se me hizo atractivo. Incluso yo empecé, antes de hacer mis en vivos, a coleccionar. Yo iba incluso a los Comic Con, a los eventos aquí en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, y coleccionaba, compraba, intercambiaba. Todavía no estaba el formato de los en vivos. Y te metes al mundo del universo del coleccionismo, que era muy, muy, muy vagano, o sea, muy así, muy aislado, muy... Sí había, pero no como ahorita con el apoyo de los en vivos. Entonces, afortunadamente, como ahorita que estamos aprovechando que con la magia del internet y del Facebook podemos llegar a distancia rápido, en vivo, se logró hacer esta dinámica que me imagino que empezó, no he indagado mucho, pero empezó este tipo de en vivos en Estados Unidos. Y se normó, se empezó a hacer más regulado. Y nosotros, pues obviamente yo con la intención de que empecé a juntar mi colección privada, empezó a ser grande. Yo invitaba a mi hermano, que él es más chico, 7 años. Empezamos a combinar, a él le tocó ya líneas como Caballeros del Zodiaco, como otro tipo de juguetes ya más separados de los míos. Líneas que él dice para el más padres. Y a mí, pues lo que me tocó fue el boom fuerte del mediados de los 80s, ¿no? Y a él le tocó ya de los 90s, ¿no? Entonces empezamos a hacer eso y tenemos por ahí, yo tengo un ahijado, es hijo de Hernán, que el otro día por ahí salió en vivo. Yo le empecé a inculcar a los 2 años, me tachaban de que no le va a interesar los juguetes vintage, y empecé a meterle lo de Tortugas Ninja. Lo empezó a adoptar el niño, lo empezó a digerir y le empezó a gustar y se empezó a enamorar de los juguetes vintage. Entonces es un niño que, a diferencia de la mayoría que ahorita nada más agarran el celular y se ponen a ver los videojuegos en línea, yo intenté inculcarle cómo era mi infancia de chico. Mi infancia, aunque ya estaba detonándose los videojuegos y los jugué y los jugábamos, aquí está Toño de cómplice conmigo, que nos íbamos a las maquinitas, pero sí, una parte de chavos muy sana era jugar todavía con tus juguetes como estas líneas. Entonces lo inculqué al niño y eso nació y eso empezó a detonar junto con la retroalimentación del coleccionismo, y empezamos a tener tanta dinámica y tanto fervor por lo vintage, que decidimos aventurarnos en este aspecto. Yo le comentaba a mi hermano, pues mira,
Pienso yo que a lo mejor es padre no nada más por medio de convenciones o de tiendas o intercambios, sino hacerlo ya público por medio de una página de Facebook, hacerlo en vivo. Y está padre, o sea, te das cuenta que la gente que está en el mundo del coleccionismo es gente bien intencionada, o sea, la mayoría es gente de buenos principios, es gente también que maneja cierto recurso económico, que no cualquiera va a comprar ciertas piezas. Entonces te adentras a una burbuja de un ambiente que es un ambiente que yo considero que está padre, que está tranquilo, que está interesante, porque intercambias datos culturales de otras personas, qué le gusta al de enfrente, qué le gusta al de México, qué le gusta al de Morelia, qué más hubo en San Luis Potosí. Yo tengo clientes por decir de San Luis Potosí que me platicaban de las tiendas Bulwark famosas de San Luis Potosí, y te platican sus historias, y yo les platico de la Colonial de Guadalajara y les platico mis historias. Y así es, o sea, el mundo del coleccionismo así fue, y eso fue lo que nos ayudó un poco a aventurarnos, y la verdad no nos arrepentimos porque haces amistades, la verdad que se forma un ambiente padre en la dinámica de los en vivos. No nada más es la comercialización, que aparte es un plus, sino que hay veces que hay piezas que yo las consigo con alguien muy difícil y a veces las doy al mismo precio, y la gente no me dejará mentir, o sea, no le gano nada. Pero el hecho a veces también de que si yo ya gané en otras piezas, no en todas tienes que ganarle. También eso tienes que tener parte del comercio, que también ya lo traemos en otras cosas, en otras actividades que ya traemos. Y está padre lo de la Animecas. Entonces eso fue lo que nos nació. Yo empecé con mi colección a retomarla otra vez porque ya estaba perdida. A esa nostalgia, a volverla a recuperar, a inyectársela a mi ahijado, a mi hermano. Y empezamos a nutrirnos y se vuelve padre, es una Animeca padre. Te reviven tus recuerdos de chavo, en el caso mío, y te das cuenta que hay un universo ávido, hambriento, de revivir esos momentos padres, ahorita que estamos en una etapa de tantos problemas de salud, de inseguridad, de puras malas noticias, de puros trancazos, y que yo recuerdo de niño puras cosas padres, ¿no? Yo viví mi infancia mucho en San Luis Potosí, ustedes son testigos, y era puro estar jugando con esos juguetes. Yo cada que iba en abril, agosto, diciembre, era puro jugar y jugar y jugar Star Wars, Micro Machine, te la pasabas a todo dar. Entonces yo siento que todo lo que sea satisfactorio y padre, tratas de recordarlo, tratas de jalarlo. Ahorita que estamos en una etapa muy difícil, tanto de salud, tanto de seguridad, y eso es lo que ahorita trae ese fenómeno del vintage a nivel de en vivos, que todos tenemos hambre de salirnos de los problemas, y este es un canal para salirnos de esos problemas. Para toda la gente que esté apurada de los golazos que se aventó de marcas de tiendas aquí el Fer, no se apuren, ya no existe ninguna de esas. Ninguna de esas existe. Ya todas fueron en el pasado. A ver, Paco, ya ¿estás fueron. haciendo póster sexy o es que quieres hablar? Quería ok. hablar ese punto, esa palabra que se está usando mucho en esto, o sea, porque nos ha tocado ver que otros dicen, que estás malgastando el dinero, esa es tontería y bla, bla, bla. Y exacto, como dijo aquí Fernando y su hermano, se trata de nostalgia, no es que no se esté gastando mal o bien lo que estás invirtiendo, o sea, porque a fin de cuentas, nosotros sabemos que si hay una crisis, lo que tenemos se puede recuperar en dinero y alivianarte en esa crisis, pero lo principal que estás haciendo es recordar esos momentos, como dices, con los primos, con el hermano, con algún familiar, con un amigo, el cómo compartíamos esos juguetes que a veces intercambiábamos. Ellos, Fer y Hernán, saben muy que yo era de los Micro Machine, o sea, de hueso colorado. Tenía mini Micro Machine, tenía Micro Machine y tenía los de, digamos que los predilectos aparte de los que ya habían. Igual teníamos la fuerza invisible, una caricatura que también había mucho, y agarrabas el monito y lo metías en agua caliente y se hacía transparente. A ver, alguien que le explique, por favor, todos esos juguetes a Enrique, porque hace caras cada vez que mencionan una liga. Y el auto parecía como el de la Mujer Maravilla, todo transparente y nada más se veía el motor y todo. No, pero... Y tenerla en ese tiempo que se viera que se movían las llantas y que lo del escape se moviera y todo, era todo una ciencia de juguete. Y ese juguete ahorita ya vale como unos 2,000 pesos, ¿no, Fer? Algo así. Y nosotros nos obligaron a tirarlo porque ya no lo estábamos usando. Sí, exactamente. Y tuvimos que deshacernos de él.
le hubiéramos sacado dinero si unos añitos más que hubiéramos esperado. No, pero por bueno. ejemplo, también eso que menciona Paco es muy importante. Fue una época, digo, a lo mejor algunos hasta estamos enfermos de algo por culpa de eso, ¿verdad? Pero fue una época donde experimentaban con los juguetes a lo que diera, ¿no? Por ejemplo, esa de la Fuerza Invisible eran juguetes que, dependiendo la temperatura del agua, se transformaba el mono en invisible o visible, los carros y demás. Digo, a lo mejor, obviamente no había tantas, ¿cómo se dice? Reglas de calidad o de salud y demás. A lo mejor sí, tal vez era tóxico. Sí, digo, hay que aceptarlo, posiblemente sí. Pero eran cosas que decías, wow, o sea, era como, no sé, es como para un niño, yo creo, hoy ver una película 4D. De hecho, es un ejemplo que yo doy muy comúnmente. Van al cine y los niños lo ven como una película cualquiera, ¿no? Ya sea una 3D o una 4D. Y yo así como de, en mis tiempos, si yo hubiera visto esto de niño, me hubiera fascinado, o sea, estaría genial, porque en mis tiempos era diferente la tecnología y los juguetes. Pero eso sí, a mí los juguetes de antes, en cuestión de fisionomía o de características, pues sí eran malitos, la verdad, sí eran malitos, pero eran muchísimo más resistentes, mucho más resistentes y aparte como novedosos en ciertas cosas. La verdad sí se la rifaban en ese sentido los juguetes de antaño. Sí, porque por ejemplo decía una plática que tuvimos, me va a robar tu comentario, Fer, de otras pláticas que hemos tenido, o no sé si lo dijo Mónico también, referente a que para Star Wars no era nada más lo que te diera la gana o una misma cara, o sea, no, quiero que cada uno tenga una cara diferente, creo que también lo dijiste tú, Simon, eso de que Lucas dijo, no, va a tener diferente cara cada personaje, no se va a repetir. Pues eso es un parámetro muy grande, porque acá en México los luchadores nada más los cambiaban de color de la máscara y ya. Esa era la diferencia entre el Santo y Blue Demon, uno era blanco y el otro era azul. Sí, o sea, entonces eso fue cambiando el esquema de cómo hacer un juguete, que no nada más Alay se va con ojos y nariz y todos igual, y nada más ponle greñas si es mujer, ¿verdad? Entonces no. Pero, por ejemplo, eso que mencionas de que nomás cambiaban, se daba mucho, en aquel entonces sobre todo. Aprovechaban, por ejemplo, a lo mejor hicieron sombreros de bombero y le sobraron muchos y decían, pues pégale algo de Star Wars, y le pegaban así y ya, era un producto diferente, supuestamente. Pero ahora ya se le llaman variantes. Sí, se le llaman variantes, que es el mismo, pero pues a fin de cuentas una etiqueta lo hace diferente. Pero ya hasta se me fue la idea, ¿para qué me interrumpen? No, pero por ejemplo, antes era muy complicado conseguir los juguetes, de hecho hasta había... No sé si lo recuerden, en aquel entonces había gente que se les decía chiveros y traían cosas de Estados Unidos y era ilegal, déjenme les digo, en aquel entonces era ilegal traer cosas de Estados Unidos y ibas a los mercados ambulantes, los tianguis o a las vías, en el caso de San Luis, y vendían ese producto de Estados Unidos o de otro lado y no lo vendían tan caro, digo, para hacer algo que estaban trayendo de Estados Unidos. Y los ibas y los buscabas porque eran los únicos lugares donde encontrabas este estilo de juguetes, ¿no? De mercancía. Dani, Enrique, ¿alguna otra pregunta? Porque ya se nos está acabando el tiempo, nos falta ya nada más 2 minutitos. Enrique quiere una guía de todos los juguetes. Yo nada más para preguntarles así rápido. Sí, ya. Enrique necesita saber de qué estamos hablando de todos los juguetes. Pero yo quería saber nada más que nada, ¿cuál es el juguete que todos aquí creen que sea el más conmemorativo para cada uno de su infancia? Alf. Uy. Alf, y ya lo tengo. Alf. Enrique, los tazos. Bueno, sí queda mencionar que sea conmemorativo y que sí lo tengan, vaya. No, hombre, yo, por ejemplo, Luke Skywalker, y de hecho se los compré a ellos. A ellos. Yo también lo tengo, fíjate. Excelente. Hernán, Fer, ¿cuál es el juguete más? Yo pienso que para mí fueron muchos, pero básicamente la línea de He-Man, y sobre todo He-Man sí, el castillo que tenías flotaba todo a dar en la alberca cuando te ibas. Top. Sí. Servía bien de lancha. Sí, exactamente. ¿Y para ti, Hernán? Para mí, los Caballeros del Zodiaco. Sí, también estaban muy buenos. Igual. Así como estos que tengo aquí. Daniel no me está copiando, no sabía qué responder y está copiando. Enrique, ¿ya pensaste? Sí, yo tengo mi cabello zodiaco. Sí, creo que sí.
A mí me regalaron, no sé No si digas se Power Ranger. acuerdan, había unos Zoids, unos que eran como dinosaurios mecánicos. Sí. A mí me regalaron, pero así, de todos de golpe, y ahí lo estuve armando porque estaban motorizados. Yo creo que esos me marcaron. Sí, la Me verdad. gustaron mucho. Y hay juguetes increíbles que uno quisiera conservarlos toda la vida hasta que sus papás se lo tiran, ¿verdad? Todavía los tengo. Ah, ¿en serio? Por los motores, sí. Ya los desarmé, dice, pero ahí los tengo. Sí. Los Dino Riders eran padres. Y también, digo, hay incluso coleccionables. Ese es modo de Aries, ¿no? Sí, creo que sí. Hay coleccionables que se hacen coleccionables y que son, digamos, dentro de este mundo de nosotros, pero que ni siquiera tenían que ver con los juguetes, como con refrescos, con marcas de soda y demás, que es un mundo eterno y que tal vez ahí convoquemos a otros que se dediquen a esto, como Thunder Collectors y demás, Fer, a ver si los podemos conseguir y hacemos un programa especial con todos, a ver qué se puede hacer en un fin de semana, porque aquí Jonathan me hace gestos muy feos. Saludos a Jonathan, que es el que está hoy en controles. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, ya se acabó Mundo Geek. Recuerden, todos los martes de 5 a 6 de la tarde a través de 88.5 FM de Radio Universidad en San Luis Potosí, 91.9 en Matehuala, o también nos pueden seguir a través de Facebook, Mundo Geek, o en los podcasts de Spotify, Anchor, Amazon, iTunes y demás. Recuerden, ahí pueden encontrarlos si se perdieron alguno de los programas. Si quieren ver los programas completos, porque comúnmente nos quedamos después de la hora, en Facebook también nos pueden consultar. Muchas gracias por escucharnos, chicos. ¿Le quieren seguir en Facebook? ¿Un ratito? Sí. Bueno. Unos minutitos. Como Toño es el que controla el en vivo, le seguimos, Muchas gracias a todos los radioescuchas. Todos los martes de 5 a 6 los esperamos. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Geek de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. Hasta la próxima. Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.